Hola, muy buenos días, mi hermano. Les damos la bienvenida a este culto, que comenzaremos con una oración. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por lo que has hecho con nosotros en esta semana. Te pedimos que en este día, Señor, abra nuestros corazones y nuestras mentes hacia ti para prestar atención en tu palabra, Señor, y a lo que quieras hablarnos. Te damos gracias porque nos has acompañado, porque has sido con nosotros, Señor, en cada día. Y te pedimos que el día de hoy nos des de tu palabra y de tu amor, Señor. Te damos las gracias por los milagros que has obrado, Señor, y por las bendiciones que ha traído a nuestras vidas. Y dedicaremos este día hacia ti, Señor, para que te quedes junto a nosotros. En tu santo, bendito y eterno nombre. Amén. Em, Daremos paso a los avisos para esta semana. Este día martes hay reunión de Dorcas a las 17 horas. Y esta será la última reunión hasta marzo, ya que en el mes de febrero no habrá. Con respecto a la reunión de niños, tampoco habrá reunión de niños durante todo el verano, por lo que volverá en marzo también. Para este día jueves tenemos reunión general a las 20 horas y para el día domingo reunión general también a las 11 horas. Em, Quería compartirles el día de hoy una palabra que llegó a mí el día de ayer. Yo, desde que se me avisó que me tocaba la coordinación el día de hoy, yo tenía preparada otra cosa, pero Dios dispone según a Él le plazca. Así que les voy a compartir una palabra que se encuentra en Isaías, en el capítulo 9, del versículo 1 al 4. Y dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Eh, como les decía anteriormente, yo tenía preparado otra palabra, o otro mensaje, o otra reflexión, y ayer orando le pedí al Señor que confirmara lo que quería hablar, y llegó a mí esta palabra. Eh, el título de este mensaje se llama Nacimiento y Reinado del Mesías. Y como dice la primera oración, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Yo no sé por qué el Señor quiere hablar de esto en este momento. Yo sé que hay corazones que se sienten angustiados en este momento. Y yo siempre he sentido que los corazones más atormentados y en las mentes que se encuentran en dificultad es donde Dios habla directamente, porque es él, a ellos es quien vino Dios a hablarnos, a los que no encuentran la paz, a los que se sienten angustiados, a los que están en problemas. Y Dios aparece según los tiempos en el que Él quiere obrar. Y doy gloria a Dios por eso, porque yo también me he visto en angustia, yo también me he visto en una turbulencia y Él apareció a mi vida. Eh, Yo pensaba cuando era pequeña que cuando los hermanos hablaban acerca de su testimonio o cómo Dios era en su vida en el momento en que se encontraban en bendición, yo decía, bueno, cuando Dios llega a la vida de nosotros se acaban los problemas y se acaban las dificultades. Y no es así. Yo jamás voy a decir, no, vengan al Señor y va a pasar todo, porque no es así, porque habitamos en este mundo y somos parte de Él. Eh, Cuando uno dice que las personas que creemos en Dios estamos como fuera de este mundo, es imposible. Solo que en Él guardamos la esperanza de que Él va a ser con nosotros y que
Él va a estar de nuestro lado. Es difícil llegar a las personas cuando se encuentran en angustia. Es difícil dar una palabra de aliento o dar una esperanza o decir, no, yo te entiendo, estoy a tu lado, porque uno no pasa las mismas dificultades que ellos. O, por ejemplo, cuando alguien de nuestra familia o alguien cercano se encuentra enfermo, es difícil encontrar una palabra de consuelo o algo que nos haga sentir como aliviados. Y lo más difícil de encontrarse en problemas o en dificultades es guardar un poco de esperanza, es saber que en algún momento las dificultades va a pasar, porque se hacen eternas, se hacen, duran, duran por mucho tiempo quizás en nuestra mente. Pero lo que Dios quiere decirnos en este momento es que Él está a nuestro lado. Como muchas veces se ha dicho en su palabra, Él está a nuestro lado como un poderoso gigante. Él permanece fiel a nosotros y nos guarda. Y aunque nosotros queramos que los problemas pasen inmediatamente, solo Él sabe cuánto va a durar, pero la certeza que podemos tener es que Él va a permanecer a nuestro lado y que en algún momento va a pasar. Eh, si esto que llegó a, a mí como un mensaje de parte de Él le sirve a alguien, tómelo, lo aconsejo que lo tome de todo corazón, porque a mí me trajo mucha tranquilidad y mucha paz en los momentos que lo necesitaba y en este momento en que también lo necesito. Le doy gracias a Dios por su infinita misericordia, porque Él ha permanecido conmigo y porque Él ha estado en los momentos en que más lo necesito y porque también ha obrado en mí, ha traído cosas maravillosas y ha permanecido fiel en mi vida. Y es lo que agradezco de todo corazón, tener a un Dios en el cual confío, un amigo, alguien cercano. Y sé que Dios va a poner en su corazón y en su mente lo que usted necesita, la tranquilidad, la paz y el amor que llenará su vida. Bueno, hasta ahí la reflexión que quería compartir con usted y lo que Dios me puso en mi corazón para poder compartir con usted en esta mañana. Lo dejamos con una alabanza que traen el grupo de los niños y para Dios sea toda honra y toda gloria. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Yo le doy caer mi corazón. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Yo le doy caer mi corazón. Cristo quiere niños como yo. Cristo quiere niños como yo. Niños como yo. Por ellos murió. Cristo quiere niños como yo. Cristo quiere niños como tú. Cristo quiere niños como tú. Niños como tú. Por ellos murió. Cristo quiere niños como tú. Pequeño corazón entrego a Cristo. Pequeño corazón entrego a Cristo.
fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad. Yo quiero ser, Señor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieres, Señor amado. Tú el alfarero y yo el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Feliz domingo para cada uno de ustedes. Último domingo ya de este mes. No, queda uno todavía. Hoy día queremos compartir la palabra del Señor. Lo más importante de este servicio, por supuesto, es poder recibir la palabra del Señor, que es el que nos da, como decía nuestra hermana Teresita, aliento, vida, nos da respaldo y por supuesto que nos sostiene en el día a día. Quiero que podamos abrir nuestra Biblia, Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y busquemos el versículo 47. Amén. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Dice así: al que oye mis palabras, no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos conduzca por esta palabra. Una palabra que ya le
ya le adelanto que es una palabra que tiene múltiples propósitos. Es una palabra muy interesante porque la verdad es que ve muchos aspectos que son fundamentales para nuestra vida en este tiempo. Y también le voy a contar una anécdota de cómo el Señor puso esta palabra para este servicio. Vamos a orar. Señor y buen Padre amado, Padre bendito, Padre glorioso, te alabamos, Señor, te glorificamos en esta hora, porque usted, Señor, es el único digno, usted es el único santo, usted es el único poderoso, usted es un Dios omnipotente, poderoso, sobrenatural. Usted es Rey de reyes y Señor de señores. Usted es santo, Señor, eternamente santo. Usted es soberano sobre todas las naciones, Señor eterno. Le damos gracias, Padre bueno, por esta su palabra. Bendígala, Señor. Permita que todos podamos comprenderla, Padre Santo. Ponga oído sabio en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestros amigos que nos están escuchando quizás por primera vez, de nuestros amigos que ya nos están escuchando hace algún tiempo a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube o de otra red social, de WhatsApp, a lo mejor que alguien lo comparte, Señor. Bendito Dios, te pedimos en esta hora que usted nos dirija, Señor, sea poniendo gracias, Señor, en mi vida, y por supuesto, Señor, hablando usted, Señor, y yo no. Bendito Dios, te pedimos, Padre bueno, en esta hora también por nuestros hermanos que se encuentran de vacaciones, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Padre Santo, guárdalos, Padre Santo, a nuestros pastores que se encuentran en este momento también descansando. Ayúdalos, bendícelos, Santo Dios. Repone sus fuerzas, Señor eterno. Pone en orden sus ideas, Señor, para poder comenzar un buen año también en lo espiritual, Padre Santo. Bendice, Señor amado, en esta hora también a los enfermos, Señor eterno, a los que están contagiados de COVID, Señor, los que están con cáncer, Señor, u otras aflicciones. También te pedimos en esta hora que puedas recuperar, Padre Santo, a los enfermos que ya han salido de su gravedad, Señor eterno, y permitas que también sus familias se sientan agradecidas de usted, Señor eterno, por haber obrado en algún milagro en cada uno de ellos, Señor amado. Te pedimos que usted nos dirija en esta hora, gobierne este servicio, Señor eterno. Usted, Señor, se goce en la alabanza, Señor, en la oración, así como también sea lo refragante de todo lo que hagamos en esta hora para usted, Señor amado. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Primero contarles la anécdota. Le pedí toda esta semana al Señor que me diera una palabra, a lo mejor parecido a lo que está aconteciendo con la Teresita. Y el día martes el Señor me despertó como a las 4 de la mañana y derechito a estar de rodillas ahí a orar, y me puso una palabra que la vamos a guardar para otro servicio porque no es la que vamos a utilizar el día de hoy, sino que buscando algunas cosas el otro día, por ahí por el miércoles, jueves yo creo, me metí a Twitter y fíjese que una persona compartió una palabra que me llamó poderosamente la atención y precisamente fue Juan 12, 48. Alabado sea el Señor. Las redes sociales también sirven para predicar, para ampliar el reino, ¿verdad? Y obviamente que así es como el Señor también puede usar este medio, un medio que es una red social, para poder predicar su nombre, para predicar su palabra, perdón, y por supuesto llegar a muchas personas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. ¿Por qué le cuento esta anécdota? Porque lo insto para que usted también utilice las redes sociales para poder seguir evangelizando, para seguir compartiendo palabra. Una persona que ni siquiera conozco puso solamente el versículo y nada más, ni siquiera Dios los bendiga, o esta palabra es importante, no puso ninguna reflexión, nada, solamente dejó un versículo y a lo mejor, como lo hice yo, mucha gente lo ha tomado y ha sido bendición para su vida. Amén. Les entonces les insto a que, sobre todo estos servicios, ¿verdad?, que no solamente tienen un versículo, sino que tienen palabra, alabanza, ¿verdad?, reflexiones, oración, Señor, puedan compartirlo con sus conocidos, con sus amigos, con sus vecinos, con gente que a lo mejor no conocen y ven esto y les llama la atención y pueden ser bendecidos por el Señor. Amén. Vámonos directo a la palabra del día de hoy. Una palabra muy hermosa, la verdad es que como les decía en un principio, es una palabra multipropósito. ¿Por qué va a ser multipropósito? Ahora lo vamos a entender. Un poco de contexto, a ver, ¿por qué
por qué razón Jesús, que es el que está hablando, le indica en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿En qué situación está Jesús en este momento? Si nosotros revisamos el capítulo 12 completo de Juan, así es, una de las cosas que acontece, que obviamente que es muy conocida por todos y que obviamente usted va a poder encontrar en los cuatro en los cuatro evangelios sinópticos, es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Si usted se recuerda y busca después con tiempo Juan 12, del 12 al 13, va a darse cuenta de que es la entrada en la cual honran con alabanza, con palmas al Señor, le vitorean que hosana en el cielo y en la tierra paz a los hombres, le indican que Él y le decretan que es el Rey de Israel. La verdad es que fue un tremendo recibimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué razón Jesús se traslada de un lugar a otro, que era Jerusalén, para poder pasar las fiestas? ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a escuchar o a buscar un poco la parte bíblica, seguramente nuestro pastor, en los cursos que hizo durante este año, el hermano Esteban, obviamente que tocaron esta fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, también llamada fiesta de las cabañas, o en hebreo que se llama Sukkot, ¿ya? Es una fiesta, una festividad que dura una semana. En la actualidad se celebra entre el 20 y el 27 de septiembre, y recuerda obviamente las peripecias, todo lo que pasó el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta la tierra prometida, y que obviamente vivieron vicisitudes, y por supuesto que a medida que iban avanzando en el trayecto en el desierto, tuvieron que ir obviamente como un pueblo nómade, poniendo cabañas o carpas en distintos lugares. Entonces por esa razón es que esta celebración se llama la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, de las tiendas o Sukkot, porque ellos obviamente que tuvieron que poner cabañas provisorias en distintos lugares a medida que iban avanzando. Que el Señor los bendiga. Pero bueno, ¿por qué razón Jesús se acerca o va hacia Jerusalén? Podría haber celebrado esta misma fiesta en Galilea, podría haberlo celebrado en otra zona, en Bethsaida o en cualquier otro lugar, pero ¿por qué razón es que él se acerca precisamente a Jerusalén? Jerusalén, si recordamos, era obviamente la capital del reino de Judá. Por lo tanto, era un centro importante y obviamente donde estaban la mayor cantidad de sinagogas y estaban obviamente todos los importantes de la ley, ¿ya? Y obviamente, y por esas razones que yo le llamo que esta es una palabra multipropósito, y lo enuncia obviamente Jesús en el versículo 47, dice, al que oye mis palabras, lo vuelvo a repetir, y no las guarda, yo no le juzgo. O sea, Jesús en este caso le está dejando muy clara a la gente, a la multitud, que precisamente poquito antes le había vitoreado con hosanas y declarándole el Rey de Reyes. Posteriormente existe una incredulidad muy grande, por esas razones que él está incluso enojado, y dicen algunas versiones que él les grita esta palabra y les dice, al que oye mis palabras y no las guarda, no las atesora, no las retiene, yo no le juzgo. Así de simple dice Jesús. No se preocupen. Obviamente que él está hablando en forma personal a una multitud. Esa función, obviamente física, que él tiene de estar presente con una multitud, que en este caso no la tenemos nosotros, él les dice, miren, no se preocupen, yo no les voy a juzgar si ustedes no guardan estas palabras. Y ahí empieza el primer mensaje de esta mañana. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, por lo tanto ese no era su propósito, y dice, sino a salvar al mundo. Amén, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Y deja en claro en el siguiente versículo nuevamente su propósito. Dice, el que me rechaza, obviamente que entendiendo de que la palabra de Dios viene del Padre, y él y el Padre
están en comunión, y por lo tanto el que rechaza, lo rechaza a él, también rechaza al Padre, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? Dice, en el día postrero. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Por lo tanto, nos deja bien en claro cuál es la función que tiene Jesús para venir a este mundo, que es venir a salvar al mundo. A lo mejor no es ninguna nueva para ustedes, porque obviamente que es muy conocido que obviamente que el propósito de Jesús de venir al mundo es precisamente salvar al mundo. Pero nosotros nos encontramos en Juan capítulo 12, versículo 31, con algo bien interesante. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Que el Señor nos bendiga. Hay otras versiones que dice, no habla del príncipe de este mundo, sino que habla del que gobierna este mundo. Amén. ¿Quién es el que gobierna este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es precisamente Satanás, ¿verdad? Lo hemos visto en otras predicaciones, creo que en alguna otra ocasión también lo he exhortado. El príncipe de este mundo es Satanás, en el momento en que Eva y Adán no hacen caso, digamos, y comen el fruto prohibido. En ese momento es que el Señor los saca del huerto del Edén, y obviamente queda como el príncipe de este mundo a Satanás. ¿Ya? Él es el que finalmente empieza a gobernar. Amén. Hay obviamente en los versículos, los pasajes en la cual Jesús es tentado por Satanás, también se lo dice, y que dice que yo te daré parte de esta tierra. Por lo tanto, ahí nuevamente se da cuenta de que Él es el príncipe de este mundo y que lo está gobernando. Amén, que el Señor nos ayude, por supuesto. Pero dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por lo tanto, cuando Jesús habla de que Él ha venido a salvar al mundo, es precisamente que ese es su propósito, poder sacar a Satanás, al príncipe de este mundo, y echarlo fuera. Además, en Juan 12:46, el versículo anterior al que hemos leído, indica y dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otro versículo muy conocido, él mismo se está autorreferenciando, dice, es como que fuera yo, Javier, he venido al mundo. Él dice, yo, la luz, porque está haciendo la comparación con las tinieblas, dice él, yo no soy las tinieblas. El príncipe de este mundo es las tinieblas. Yo soy la luz, dice Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo, ¿verdad? Porque Él vino al mundo, la luz vino al mundo en un mundo de tinieblas, para que todo aquel que cree en mí, por lo tanto, no es el que rechaza la palabra, sino que el que acepta la palabra de Jesús, la palabra del Señor, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué razón no tenemos que permanecer en tinieblas? Busquemos en Juan 12:35. Estamos hablando solamente palabra del Señor. El Señor es el que está hablando a nuestra vida. Juan 12:35 dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Que el Señor nos ayude. Vale decir, el que no recibe, el que no acepta, el que no guarda la palabra del Señor, anda en tinieblas, según lo que ya hemos podido sacar en los versículos, y por lo tanto no sabe a dónde va. Qué interesante, ¿verdad? Interesante porque dice de que el que guarda la palabra está en luz, obviamente, y ¿quién es la luz? Jesucristo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si nosotros estamos en luz, estamos en el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Son versículos obviamente muy conocidos y obviamente que nos da un entendimiento bastante interesante, porque indica de que Jesús ha sido enviado por su Padre con un propósito.
Y Jesús tiene su propósito muy claro. Él no viene a juzgar al mundo. Ese es el rol de su Padre en el juicio final, ¿verdad? Indica que la misma palabra que las personas no han creído, no han guardado, no han atesorado para sí, esa misma palabra es la que obviamente las va a juzgar en el día postrero. Porque el rol exclusivo que tiene Jesús es poder salvar a este mundo y desde luego poder sacar de este mundo al príncipe que gobierna este mundo. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Espero que tenga claridad de esto porque es muy importante. Por esa razón es que es fundamental poder recibir la palabra, poder atesorar la palabra, poder hacerla nuestra, porque la verdad es que eso es lo que nos mantiene en luz. Si nosotros rechazamos una palabra, recuerde de que toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Según lo que dice la misma Escritura. Por lo tanto, a pesar de que sea el versículo menos trascendental, ¿verdad? No estamos hablando de un Juan 3:16, versículos así súper potentes, ¿verdad? Versículos tan pequeños como, por ejemplo, los profetas menores, o en algún salmo, o en el mismo Génesis. Toda palabra es inspirada por Dios, por lo tanto usted no puede rechazar ninguna palabra, ¿verdad? Porque si empieza a rechazar la palabra, estará en tinieblas, y el que anda en tinieblas no sabe dónde va. ¿Qué dice en Mateo 25:12? Dice algo importante, y por esa razón es que dice la palabra de que en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Y qué dice respecto a ella? La palabra le juzgará. En Mateo 25:12 dice, de cierto os digo que no os conozco. Amén. El mismo Señor está hablando de su Padre, obviamente en un pasaje muy conocido que es el de las vírgenes insensatas, y les dice, las que quedaron fuera, las que no tenían, ¿verdad?, aceite en sus lámparas, y que vino el Señor de la casa y no tenían luz, dice, yo no las conozco. Por lo tanto, obviamente que teniendo muy clara esta palabra, hermano, hermana, amigo, hermanos, gente que nos escucha a través de las redes, es muy importante recibir la palabra. Si usted le comparten un versículo, amén, atesórelo, trate de tenerlo para sí, trate de memorizarlo, incluso de poder seguir expandiéndolo, compartiéndolo, porque esa palabra podría ser salvación para su vida. No vaya a ser cosa de que en el día postrero, en el día del juicio, el Señor de la casa le diga, no te conozco. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué dice en 2 de Pedro 2, versículo 4? Dice, porque, y esto es algo súper importante, porque dice, imagínense, esto es lo que finalmente es un comparativo. Imagínense que el Señor venga y diga, no, yo no te conozco. Ok, no me conoce. Y veamos qué fue lo que ocurrió con los ángeles. Leemos, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Que el Señor nos bendiga. O sea que si el Señor no perdonó a los ángeles, obviamente menos nos va a perdonar a nosotros. Por lo tanto, es importante, muy importante, importantísimo que nosotros podamos recibir la palabra del Señor. En 2 de Pedro 2:9, también un poquito más adelante, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Amén, que el Señor nos tenga por piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Los injustos obviamente son los que andan en tinieblas, ¿ya? Los piadosos son los que andan en luz. Entonces, la elección es suya. Por lo tanto, otro propósito de esta palabra es, hagámosle llegar esta palabra a hermanos y hermanas que, habiendo recibido el Evangelio en tiempos anteriores,
siendo también miembros de nuestra iglesia, familiares que a lo mejor también antes participaban de alguna organización cristiana, ahora ya no se congregan por el tiempo, porque no les gustó algún hermano, porque el pastor era muy fome, o por cualquier cosa, o porque simplemente el mundo le atrajo más que los caminos del Señor, compartamos esta palabra. Es interesante que los que son conocedores del Evangelio, tal como dice estos pasajes, el Señor de la noche les va a decir, yo no te conozco. Y la misma palabra será en el día postrero quien efectivamente los va a condenar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Otro propósito de esta palabra, ya vamos como en el tercero, es precisamente dar a conocer al mundo, ¿verdad? Hablamos de que el propósito de Jesús es salvar al mundo. Y obviamente que Él hizo todas las cosas. Quedó una pregunta sin responder. Yo les preguntaba, o me hacía la autopregunta, ¿por qué Jesús pasó la fiesta en Jerusalén? ¿Verdad? Yo les consultaba. Y precisamente yo les di algunas pistas y les dije, es que ahí estaba el centro, por así decirlo, organizacional, los estamentos superiores en la sinagoga, en los jueces, en los líderes de la ley, ¿verdad? Y precisamente como Jesús tenía el propósito, y que su propósito de poder salvar al mundo, de poder redimirnos del pecado, era a través de un sacrificio, tal y cual como lo hace un cordero para ser inmolado, según lo que podemos encontrar en las escrituras que tenían por costumbre los judíos, es que él tenía que morir, ¿verdad? En muchas ocasiones leímos en los evangelios que Jesús hacía muchos milagros, ¿verdad? Portentosos milagros. Y obviamente que los fariseos, los maestros de la ley, siempre querían de alguna otra forma enjuiciarlo, ¿verdad? Y nunca tenían la opción de poder hacerlo. Pues si Jesús se acercaba al lugar donde obviamente que estaban los mayores maestros de la ley, les iba a ser mucho más fácil enjuiciarlos. Por lo tanto, el ir a Jerusalén para Jesús era un propósito, porque él sabía, y de hecho, si usted lee el mismo capítulo 12 y el 13 en Juan, así como también los siguientes capítulos en los otros evangelios donde aparece la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, podrá darse cuenta de que Jesús en alguno de los pasajes les anuncia la muerte, ¿verdad? Cómo él iba a morir, y obviamente que él sabía que yendo a Jerusalén era que su destino se iba a ir encaminando. En que ahí precisamente los maestros de la ley lo iban a poder enjuiciar. Estaba obviamente todo el centro organizacional romano, por lo tanto podían apresarlo, podían enjuiciarlo y obviamente condenarlo. Jesús tenía muy claro su propósito y obviamente los pasos que tenía que seguir. Amén. Ahora bien, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Verdad? Porque indudablemente que el amor que el Señor ha entregado a nuestras vidas también ha llenado nuestros corazones, y ese amor en abundancia que tenemos cada uno de nosotros debemos de compartirlo, ¿verdad? Nosotros, gracias al Señor, gracias a su palabra, gracias que Él ha llegado a nuestras vidas, estamos en luz y por lo tanto tenemos un camino claro, que es la salvación. Pero la gente que está en tinieblas, que se ha apartado del camino, o que simplemente nadie le ha hablado de que existe un camino, una verdad y una vida que es Jesús, que están en tinieblas y, como hemos podido ver, no saben dónde van, no tienen un propósito, no tienen un camino, no tienen un destino, es que es nuestro deber, nuestro propósito, poder compartirles la palabra. Y finalmente, eso es la gran comisión. Mateo 18, 28, id y hacer discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Buscando, nosotros en Chile tenemos 18.730.000 habitantes, según el último censo que hubo.
haya sido bueno, haya sido malo, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero somos 18 millones y fracción de habitantes. Fíjese que en Chile, buscando las estadísticas del año 2019, el 45% de los habitantes dice ser católico, el 18% dice ser protestante y un 10% es ateo. O sea, tenemos 1.870.000 ateos en Chile. Número no menor, ¿verdad? Es un número importante. Buscando un poco de información en otros países, los países que más cantidad de ateos tienen son algunos países europeos, República Checa, por ahí me parece que no recuerdo muy bien otro. En Oceanía también, Nueva Zelanda es uno de los países que también tiene una buena cantidad de ateos. En fin, de hecho, aquí en Sudamérica el que tiene menor cantidad de ateos es Brasil, ¿ya? Y Chile y Perú son las que tienen mayor cantidad. De hecho, Perú tiene perdón, no, Perú no. Uruguay es el otro país que tiene una gran cantidad, tiene del orden de un 16% de ateos. Pero obviamente la población de Uruguay es del orden de 3 millones de habitantes, casi 4. Por lo tanto, ese 16% no es tan significativo como la cantidad de ateos que hay en Chile. Por lo tanto, tenemos una misión, ¿verdad? Tenemos un problema. Si tenemos casi, redondeando las cifras, 2 millones de ateos, y además, como usted podrá saber, o a lo mejor si no sabe, le podemos informar en este momento, en Chile existe una línea de leyes progresistas que se están obviamente aprobando y se están legislando en este momento. De hecho, sin ir más lejos, el día de mañana, 25 de enero, en el Senado se va a seguir legislando la ley de garantías de la niñez. ¿Ya? Hace poco comenzó en la comisión de la Cámara de Diputados a poder encontrar algún punto para poder legislar la despenalización del aborto. Si usted sabe, en Chile existe una ley que tiene 3 causales de despenalización de aborto, pero obviamente como la corriente progresista en todo el mundo y obviamente que en Chile también se ha ido acrecentando, también existe esta, entre comillas, necesidad de despenalizar el aborto. Este año es un año complejo. La verdad es que tenemos también el tema de la redacción de la nueva Constitución. Si usted bien sabe, en la Constitución hay cosas que son importantes para el pueblo cristiano y que espero que el 56% de los evangélicos que votaron por el apruebo lo hayan tenido claro, que eventualmente podrían erradicar esas cosas, esos artículos que finalmente eran importantes para nosotros los cristianos, como por ejemplo la definición de la familia, como por ejemplo la ley de culto y entre otras cosas. Pero bueno, esperemos que salga algo que sea también adecuado para nosotros. Obviamente también estuvo ¿cómo se llama esto? En la Cámara de Diputados lo que era el proyecto de ley de la ESI, de la Educación Sexual Integral, que gracias a Dios y por algo pero absolutamente milagroso, no fue aprobado, producto de que un diputado de la oposición, en vez de votar apruebo por ese proyecto, se equivocó de tecla y votó rechazo. Y con ese voto, la verdad es que no se pudo seguir legislando, pero lo más probable es que a fines de este año o a principios del 2022 vuelvan a la carga a tratar de incluir todo lo que tiene que ver con la ley de la educación sexual e integral. Pero lo más próximo, obviamente, es lo que tiene que ver con las garantías de la niñez. Quiero tomarme algunos minutos para poder indicarle algunas cosas. Si gusta, yo le puedo enviar el proyecto completo de garantías de la niñez que está siendo, en este caso, votado el día de mañana en el Senado, que es bastante extenso, son más de 190 páginas, obviamente, el documento, y pude hacer un extracto de algunos artículos que son interesantes para nosotros para poder entender un poco. Si usted se pone a leer los primeros 5 artículos, usted dice, esta es una ley bastante buena.
habla de protección, habla de poder respetar los principios, los derechos de los niños, pero a partir del artículo número 6, la cosa se pone un poco compleja. De hecho, el artículo número 6 dice, los niños y las niñas adolescentes son sujetos de derecho. Usted podrá decir, yo no soy abogado, usted podrá decir qué es lo que es el sujeto de derecho, pero es algo bastante simple, dice, que pasan los niños, las niñas y los adolescentes, pasan a ser titulares y a gozar plenamente de los derechos, ¿verdad? En este momento los derechos de los niños están sobre los padres tienen que de alguna u otra forma velar por los derechos de sus hijos, ¿verdad? En el artículo número 7 dice, ante distintas interpretaciones de la ley, siempre se elegirá aquellas que satisfagan de manera más efectiva el interés superior del niño, de la niña y de los adolescentes. Hasta el momento no dice mucho. El artículo número 8 dice que es un artículo llamado igualdad y no discriminación, dice de que los niños no pueden ser discriminados ni por raza, ni por sexo, ni por religión, tampoco por orientación sexual, tampoco por identidad de género, tampoco por expresiones de género y tampoco por características sexuales. Dice además, es deber de los organismos del Estado reconocer y proteger los derechos, identificando, eliminando causas y contribuyendo a la adecuación del entorno físico y social. En el artículo número 11 dice que se llama autonomía progresiva, dice de que todo niño de conformidad al sistema de garantías, protección, podrá ejercer sus derechos. Los niños tienen derecho a ser protagonistas activos de sus vidas y para ello requieren experimentar el balance entre la autonomía y la necesidad de recibir protección. En el artículo número 12 dice efectividad de los derechos. Dice, es deber del Estado adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole para el cumplimiento del derecho de los niños. El artículo número 13, que se llama perspectivas de género, dice, el Estado debe introducir perspectivas de género en el desarrollo, puesta en práctica y en evaluación de las medidas adoptadas. Esto es un resumen, son las cosas más importantes, si no estaríamos mucho rato, obviamente, hablando de esto. Dice en el artículo número 14, dice, el Estado tendrá la obligación indelegable de proporcionar, evaluar y garantizar los programas públicos para la satisfacción de los derechos del niño. En términos muy simples, el niño ahora es el titular de sus derechos, ¿verdad? Sacando, obviamente, a los padres de esa función que actualmente tienen. Por otro lado, el Estado debe garantizar que todo lo relacionado a la autonomía progresiva y además a todo lo que tiene que ver con las perspectivas de género, que son educación sexual, ¿verdad?, para los niños, niñas y adolescentes, se realicen, obviamente, ellos actuando como un total garante de los derechos y necesidades de los niños. Y lo más importante es que dice que tienen que de alguna otra forma los niños experimentar el balance entre la autonomía y la necesidad de recibir protección. La verdad es que son mucho más los artículos, pero hágase usted una idea de quién está metido detrás de esta ley, ¿verdad? Le doy el puro, no le voy a dar, como se dice, no le voy a dar ni el nombre ni el apellido, sino que le voy a decir, esta ley está obviamente siendo gestionada directamente por el príncipe de este mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, porque la verdad es que nuestro propósito es, obviamente, como decía en un principio, ir y hacer discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Y para lo cual, obviamente, nosotros tenemos que utilizar los medios necesarios para poder predicar la palabra, de modo tal de que muchas más personas
hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, todos anden en luz, ¿verdad? Y no anden en tinieblas porque no van a saber hacia dónde van, y para que en el día postrero finalmente no sean enjuiciados por la misma palabra, ¿verdad? También tenemos como antecedente de que tenemos una cantidad importante de ateos, pero por otro lado, la fuerza finalmente del mal, por así decirlo, está obviamente haciendo legal el pecado. ¿A través de qué? A través de leyes como las garantías de la niñez, en la cual está obviamente inculcando de muy pequeño a los niños orientación sexual, ¿verdad? Orientaciones progresivas, experimentación y todas esas cosas. Si usted tiene un niño, tiene una niña, un nieto, una nieta, una sobrina, pregúntese, ¿a quién le cree más? ¿A usted o a la tía del jardín, o a la profesora, o al profesor? Hágase la pregunta, haga la prueba. Por lo tanto, si va a venir una persona en el colegio, en el jardín infantil, o en algún otro estamento educacional, a enseñarle cosas a sus hijos, en la cual obviamente puede que exista una experimentación de esas enseñanzas, ¿a quién le va a creer más? Por lo tanto, es nuestro rol como padres también poder educar a nuestros hijos en la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestra familia es nuestra primera iglesia, siendo obviamente nosotros como padres los líderes de esta iglesia, ¿verdad? De poder inculcar los valores, inculcar el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Por suerte no estamos solos, el Señor está con nosotros, ¿verdad? El Señor nos ayuda y el Señor, obviamente, como poderoso gigante, como decía nuestra hermana Teresita, es que nos ayuda de aquí en adelante. Pero eso es para nosotros, pero para los que no están en la palabra del Señor, para los que no le reciben, la verdad es que están huérfanos, están absolutamente desnudos ante lo que finalmente el príncipe del mal o el príncipe de este mundo pueda hacer con ellos y con sus hijos. Por lo tanto, busque cómo poder cumplir con su propósito de predicar la palabra, de poder ampliar el reino, ¿verdad?, del Señor Jesús. Cómo poder llegar a más personas, poder compartir estos servicios, poder tuitear versículos bíblicos, poder hablar en Facebook del Señor Jesús, dar testimonios a través de YouTube, no sé. Obviamente que como estamos en pandemia es un poco complejo poder salir y predicar en la calle y no tenemos la opción de poder congregarnos en el templo y de invitar a gente física al templo. Invite a personas a estos servicios. Invite a vecinos, invite a sus familiares, invite a cuantas personas pueda invitar, porque es muy importante, no para que seamos un gran número, sino porque para que cada uno de los que reciben la palabra puedan estar en luz y no estén en tinieblas y en el día de postrero reciban obviamente el juicio respectivo en el juicio final. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Les amamos en el amor del Señor y vamos a seguir con el servicio y con alguna alabanza. Que el Señor les bendiga. ¿Mm? Amén. Vamos a hacer algo importante que se me estaba quedando en el tintero. Vamos a orar por esta palabra, vamos a agradecerle al Señor, obviamente, por este mensaje que el Señor nos envía, que es importante para la iglesia, ¿verdad? La iglesia, gracias al Señor, no ha sido cauterizada, por así decirlo, con esta pandemia. Congelada, no ha sido, obviamente, pausada, sino que por el contrario ha seguido en adelante. El Señor ha dado los medios tecnológicos para poder hacerlo, ha capacitado a las personas, obviamente, para poder tener estas plataformas y poder ser, obviamente,
llevadores del Evangelio a muchas más personas, ¿verdad? Pero tenemos que contribuir nosotros cada uno. Imagínense que, ¿por qué se llama red social? Porque como es una red, tiene varias puntas que van interlazando, por lo tanto, los que son sus contactos son distintos a los míos. Y si cada uno a lo mejor tiene 50, 100 contactos en Facebook, y yo tengo otros 50 o más, nuestro pastor, que es, hay que decirlo, en este momento está súper activo en las redes sociales, veo ahí que siempre está comentando, obviamente tratando de inducir a muchas personas que están en el error para poder enmendar su camino, ¿verdad? Tenemos que ser súper activos, ¿ya? Los hermanos oficiales, las hermanas Dorcas, veo que la hermana Pilar, por ejemplo, también es bien activa ahí en las redes, no los tengo a todos, obviamente, en mis redes sociales, pero hay que contribuir con ampliar el reino. Es algo muy importante, hermanos y hermanas. Estamos en los días finales, no sabemos cuántos quedan, puede quedar horas, pueden quedar semanas, pueden quedar meses, años, puede que cada uno de nosotros partamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Y no hayamos conocido, obviamente, el día final en el cual el Señor arrebatará a su pueblo. Pero no nos podemos conformar con que no sabremos el día ni la hora, sino que tenemos que trabajar con un propósito, así como Jesús lo hizo. Oremos al Señor. Señor y buen Padre amado, le damos gracias, Señor, muchas gracias por esta su palabra, por este mensaje que usted nos ha entregado, el cual ha sido multipropósito, en el cual nos invita a poder ser activos, Señor, predicando el Evangelio en nuestras redes, Señor, en nuestros elementos que tenemos actualmente a través de la pandemia, Señor, también pudiendo compartir y predicar a los hermanos y hermanas que a lo mejor se encuentran decaídos espiritualmente en la actualidad, que participaron obviamente en los cultos, tanto físicos en nuestro templo como virtuales en este momento, y que ahora por ese motivo no lo están haciendo. Ayudémoslos, apoyémoslos nosotros como hermanos, no queriendo ser un número mayor, sino que simplemente con el amor que el Señor nos ha entregado para poder traspasárselos a ellos, y obviamente que ellos también estén en luz, así como nosotros lo estamos. El que está en tinieblas no sabe a dónde va, y obviamente tiene absoluto castigo en el juicio final. Todos entraremos en el juicio, eso es algo muy importante que todos debemos saber, pero el juicio para nosotros ya está obviamente con un abogado que es el Señor Jesús, mientras que los que están en tinieblas no tienen quien les defienda, y la palabra del Señor obviamente los enjuiciará. Ayúdanos, Padre, para poder ser protagonistas, ser agentes de cambio desde hoy respecto al Evangelio, poder compartir, poder informar a las personas de todas estas leyes progresistas también que se están absolutamente introduciendo en forma muy beligerante, Señor, en esta sociedad. Hace 2 años teníamos una charla con la hermana Elizabeth Rivera, en la cual nos planteaba todas estas leyes que podrían venir, que estaban siendo obviamente ya aplicadas en España, en Holanda, en otros países que a lo mejor eran lejanos al nuestro, pero han pasado 1 o 2 años y ya la verdad es que están siendo patentes en nuestra sociedad. Ayúdanos, Padre bueno, bendícenos con misericordia, permite que cada uno de nosotros pueda doblar su rodilla y pedirle al Señor para que también exista una pausa en todas estas cosas que finalmente nos van a afectar como pueblo de Dios. Guárdenos, Padre bueno, por misericordia, y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí, damos al pase a otra alabanza para poder alabar al Señor. Recuerde que el Señor habita en la alabanza, por lo tanto, donde usted esté, alabe al Señor tal y cual como lo hacía en el templo. Que el Señor les bendiga. Te alabaré, oh Dios, por la mañana. Te alabaré, oh Dios, al mediodía. Te alabaré cuando al
amor. Te alabaré, Señor, cuando esté alegre. Te alabaré, Señor, cuando esté triste. Te alabaré cuando al llegar la tarde, a cada hora y minuto de mi vida, porque tú eres el sol de la mañana, porque tú eres calor de mediodía, porque tú eres el sol que ya se va. Tú eres Señor, mi Dios, tú eres mi amor, porque tú eres el sol de la mañana, porque tú eres calor de mediodía, porque tú eres el sol que ya se va. Tú eres Señor, mi Dios, tú eres mi amor. Mis hermanos, buen día, que el Señor les guarde, que les bendiga. Nos toca hacer la oración semanal por todos nuestros hermanos que están enfermos. Vamos a pedir especialmente por nuestro pastor Joaquín Berríos, quien se encuentra hospitalizado aún con insuficiencia renal y daño hepático, para que Dios obre misericordia en su vida. Por nuestro pastor Juan Carlos Guamán, para que pueda completar su recuperación, para que esté bien. Por la hermana Mónica Ortega, con un cáncer terminal, está con cuidados paliativos, para que Dios obre misericordia en su vida. Con hermanos que tenemos cáncer en tratamiento, por nuestra hermana Pilar Saavedra, por Daniel Mamani, por Eduardo Vega, María Vargas, Geraldine Robles, Marisol Montano, Eduardo Espina, Victoria Parrayés, por hermanos que tienen otras patologías y también están muy delicados de salud, por nuestra hermana Tita, por nuestro hermano Lagos, por nuestra hermana Nora Araya, para que se pueda recuperar completamente, por nuestra hermana Valesca, por sus dolores de huesos, por nuestra hermana Janet Berrientos, por su recuperación en el brazo, por nuestro hermano Carlos Chu, que está en tratamiento por problemas cardíacos, por Alfredo Acuña Baeza, con una grave depresión endógena, por Augusto Danger, por una diabetes muy agresiva, por Claudio González, paciente que está postrado, por Jaime Martínez Uribe, por una completa recuperación, por el pequeño Dante Cusato, que está con un pronóstico de vida cortado, por Dafne Valdebenito, que está con una anorexia severa, y por Gabriel Cerón, que tiene problemas de salud. Le invito a orar por ellos. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios, primero que todo te damos gracias por estar ante tu presencia, por compartir este momento de oración. Y te queremos pedir, Señor, por estas peticiones de oración, que tú obres misericordia en sus cuerpos, que tú seas renovando, Padre eterno, que tú seas obrando en sus cuerpos. Padre bendito, que tú tengas misericordia de ellos y de sus familias. Padre, humildemente te pedimos, por favor, por sanidad. Te pedimos que tú puedas completar las obras, Padre eterno, que has hecho en aquellos hermanos y hermanas, Señor, que han sido operados, que están con tratamiento. Padre, tú termina en ellos la obra y que puedan ser bendecidos con sanidad. Padre bendito, Señor, también te pedimos que tú ayudes a costear estos tratamientos, Padre. Sabemos que la salud es cara, que hay medicamentos, Señor, que tratamientos que son de alto costo, Padre bendito. Sé tú con estas familias, Padre, sé tú supliendo, sé tú obrando milagros, Padre eterno. Sé tú ayudando a que puedan terminar este tratamiento y que puedan ser sanos por misericordia, Señor. Te pedimos por los niños de nuestra iglesia, Padre eterno, los que tienen patologías también, Señor, condiciones especiales. Sé tú obrando en sus vidas. Sé tú, Señor, con sus familias, Padre eterno, dale la paciencia y el amor que ellos necesitan para salir adelante. Te pedimos por las familias de nuestra iglesia, Señor, que en este tiempo que estamos en pandemia, que estamos encerrados en nuestra casa, Padre bendito, sé tú
llenando sus hogares de amor, sé tú llenando nuestros hogares, Señor, de paz. Que nada, Padre eterno, pueda hacer derrumbar las familias de nuestra iglesia. Padre bendito, te pedimos por aquellos que están pasando tristeza, por aquellos que no saben cómo solucionar los problemas, que no saben cómo llegar a fin de mes, Padre eterno. Sé tú, Señor, con ellos. Sé tú llenando sus corazones de amor. Sé tú iluminando sus vidas, Señor, y sus caminos para que puedan encontrarte, Señor, para que puedan encontrar la paz. Señor, te pedimos todo esto humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Toda honra y gloria es para Dios. Que el Señor les bendiga. Puedo confiar en el Señor, que me va guiando. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar en su mansión, que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar en su mansión, que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Guarde, hermosas alabanzas de la familia Aravena, bueno, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que, hay hartos músicos que se han descubierto con estas transmisiones online, vamos a tener que cuando volvamos al templo, parece que recolocarlos en el coro. Que el Señor nos guarde, que el Señor bendiga el trabajo de los hermanos que han participado de este servicio, de la Teresita, de la Saray Ross, también de los niños que interpretaron alabanza, obviamente de Juan Guamán, que está dirigiendo este servicio a través de los controles, y obviamente le damos las gracias también en mi lado por la oportunidad que el Señor me ha dado. Recordar lo que dijo nuestra hermana al principio, este martes 26 de enero, ya avanza el mes de enero, ya estamos casi concluyéndolo. Recuerden que van a tener las hermanas Dorca su última sesión, su última reunión, luego de un receso que va a ser prolongado hasta seguramente los primeros días de marzo. Los niños ya comenzaron con las vacaciones,
así que hasta marzo seguramente los niños. Obviamente nos volvemos a encontrar el próximo jueves, si Dios quiere, en un servicio más, y el domingo próximo también. Si usted está de vacaciones, a través del celular se puede conectar, o a través de YouTube, luego poder verlo en diferido, así que, pero siga levantándose, tenemos una tremenda posibilidad. Antes, cuando estábamos en el templo, nos íbamos de vacaciones 1, 2, 3 semanas y no nos alimentábamos con los servicios en ese tiempo. Ahora, gracias al Señor, estamos al alcance de un clic, como se podría decir, seguir alimentándonos con la palabra del Señor. Entonces, sin más que decir, vamos a pedir la bendición al Señor, dándole las gracias, obviamente, por la vida, por la salud, por el alimento. Yo esta semana que viene ya, si el Señor así le place, quiero salir unos días de vacaciones también. Mi familia ya está en el sur hace algunos días. Y poder descansar también y desconectarme un poco de mi trabajo. No así de los servicios, porque hay que seguir también alimentándose. Que el Señor les bendiga. Vamos a pedirle también la bendición al Señor para que nos acompañe, nos dirija y sea también, obviamente, luz en nuestra vida y también podamos compartir esa luz con otras personas que están en tinieblas. Señor amado, bendito Dios, le damos gracias, Señor, muchas gracias por este servicio, por la reflexión, por las alabanzas, Señor, por la palabra, por las oraciones que se han hecho, Señor eterno. Gracias, Padre bueno, porque todo se ha hecho con excelencia para usted, Padre bueno, porque usted y solamente usted se lo merece, Padre Santo. Usted es digno de ser alabado y usted es digno de ser exaltado eternamente. Gracias, Padre bueno. Gracias, bendito Dios, porque usted nos da la oportunidad de poder expandir su reino, de poder a través de estos servicios llegar a muchas personas que no podíamos llegar antes solamente en un lugar físico. Le agradecemos, Señor amado, por permitirnos a través de esta tecnología, Señor eterno, seguir adelante, Señor, con nuestro propósito que es predicar la palabra del Señor. Bendito Dios, te pedimos en esta hora que tú, Señor, y únicamente tú, Padre Santo, junto a tu Santo Espíritu, puedan guiarnos durante esta semana, Señor. Puedan, a través de los días, Señor, ir procesando la palabra que hemos tenido del día de hoy, las reflexiones que hemos tenido el día de hoy, las alabanzas, de modo tal de ir creciendo espiritualmente cada uno y fortaleciéndonos en el Señor. Permita, Padre Santo, que también a través de estos días podamos reflexionar acerca de estas leyes progresistas que se están formulando tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado. Oremos, hermanos, para que el Señor haga su voluntad sobre ellas. Si el Señor le place de que finalmente estas cosas tienen que seguir su curso, amén. Pero si el Señor, como poderoso gigante, quiere detenerlos en base a su voluntad, oremos para que esto pueda suceder, hermanos míos. Ayúdenos, Padre bueno, bendiga a los hermanos que están de vacaciones, los que están fuera de Santiago, todos ellos, cuídelos, Padre Santo, protéjalos, líbrelos de todo pecado, de toda tentación, Señor amado, del diablo. Guarde nuestras vidas, Señor, los que permanecemos aún en Santiago. Guarde también a los hermanos, a los amigos que están fuera, Señor, del país, así como también hermanos nuevos que están llegando a través de las redes sociales, Señor eterno. Bendiga a cada uno de ellos, guarde su salida y guarde su entrada. Bendígalos por misericordia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y para la gloria de su nombre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga y nos volvemos a encontrar en otra ocasión. Bendiciones.
deshecha. Con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Mi corazón desfallece en mí, esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desfallece en mí, deseando que regrese a reinar.